estudio de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis, donde estamos estudiando, y hoy estamos en el capítulo 4, hermanos. Génesis capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 7, hermanos. Génesis capítulo 4, del 1 al 7. Dice, ¿ya tiene, hermano? Dice el texto así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová te ha adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, aquí será su deseo, y tú te enseñarás de él. Hoy vamos a ver la vida en familia, hermano. La vida en familia. Y hemos estado viendo estos primeros capítulos de Génesis. Y hermanos, cuando vemos el libro de Génesis, parece que estamos, hermanos, en un sueño, porque nos damos cuenta los inicios de toda la humanidad y la historia de Dios con la humanidad. Capítulo 1, hablábamos cómo Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay, la naturaleza, y cómo Dios creó todo, hermano. Sin existir nada, Dios creó todo. A lo que usted y yo ahora podemos alcanzar a ver. A lo mejor hay muchas cosas que no vemos, pero Dios creó todo de la nada. Veíamos el poder de Dios, veíamos la eternidad de Dios, veíamos, hermanos, ¿qué más veíamos aparte del poder y de la autoridad de la eternidad de Dios? Veíamos ahí en el capítulo 1, hermanos, también su deidad. Veíamos su deidad cuando dijo: hagamos al hombre. Y es interesante, hermanos, ver cómo de la nada la humanidad va a existir. Es interesante como si estuviéramos viendo un libro, hermanos, de un cuento, como si estuviéramos en un libro de un cuento, la Biblia, hermanos, entre el cuento de Dios y la humanidad. En el capítulo 2 nos damos cuenta que Dios creó al hombre. Dios crea al hombre, también crea un jardín, que es el huerto del Edén, que nosotros lo llamamos, y pone ahí al hombre, crea al hombre y planta un jardín para que el hombre viva ahí, para que la humanidad viva en ese lugar, hermanos, con todos los beneficios de Dios. Y luego también vemos que crea a la mujer, o sea, no existía la mujer, y Dios crea a la mujer, le da la existencia a la mujer de la costilla del hombre, dice la palabra de Dios. Y luego después instituye matrimonios en los planes de Dios, que Adán y Eva sean un matrimonio. Eso es lo que vimos en el capítulo 2, hermano. Capítulo 2. El domingo estábamos viendo las 3 T, hermanos, del capítulo 3. Tentación, hermanos, transgresión y tragedia. Como Adán y Eva tenían todo como seres humanos, bueno, vivían en una relación con Dios y tenían todo para mantener esa relación con
el árbol de la vida, tenían todo lo necesario para vivir. Simplemente lo único que ellos tenían que hacer era no comer de un árbol para mantener su relación con Dios. Pero aún así, hermanos, nos damos cuenta que Adán y Eva no pudieron vivir, hermanos, no pudieron vivir bajo las condiciones de Dios. Estamos de acuerdo que no pudieron vivir bajo las condiciones de Dios. ¿Cuál es la única condición de Dios para tener esa relación con Adán y Eva? No coman del árbol de la ciencia del bien. Y podríamos ver a Génesis, y el capítulo 3 es muy interesante, lo podríamos ver, hermanos, como algo nomás pasajero. Pero si meditamos, para entrar al capítulo 4, ¿cómo terminó Adán y Eva? ¿Cómo terminó la humanidad con Dios? Separada. Su relación, una relación, ¿y cómo terminó? Por lo que vamos a decir en el 4.1, ¿cómo termina la relación matrimonial en Génesis capítulo 3? Disgustada. Hermano, ¿sí o cómo? Disgustada. Piensen, hermana, piensen ustedes, ustedes las mujeres, más sensibles, y que ustedes se acuerdan más que uno. Que su marido les diga o le diga a Dios delante de ustedes que usted es la culpable de que él haya ido mal y que él haya pecado. ¿Cómo se sentirían? ¿Lo podrán olvidar de la noche a la mañana? ¿Se les podrá salir eso de la mente? Porque eso fue lo que pasó en Génesis 3, hermano. Adán, al no asumir su responsabilidad, su culpa del pecado, le echó la culpa a él. Entonces, esa relación matrimonial, que antes, ¿cómo vivían? La frase dice que estaban desnudos. Eso quiere decir entonces que no había ningún problema entre ellos. Había mucha inocencia en ese matrimonio. Pero después del pecado, hermanos, Adán y Eva rompen su relación. Entonces, el capítulo 3, hermanos, es interesante porque en el capítulo 3, el hombre, el ser humano, no quiso vivir, hermano, bajo las condiciones que Dios había puesto. Y el matrimonio no quiso, hermanos, tampoco mantenerse bajo las relaciones que Dios había puesto. Y es una tragedia, es triste, hermano, porque el capítulo 3 termina diciendo que fueron echados del huerto del Edén. Dice el 23, versículo 24, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente. Y no solamente lo echa afuera, sino que también, hermano, Dios manda, dice la palabra que manda querubines para que cuiden que Adán y Eva no vayan a ir a comer del árbol de la vida. Entonces, se terminan rotas las relaciones en el capítulo 3. Y ahora, en el capítulo 4, donde leímos desde el versículo 1, veremos la vida en la familia de Adán y Eva, la vida familiar de Adán y Eva. Pero yo quiero que tengan en mente que no terminaron bien las relaciones entre Adán y Eva, no terminaron bien las relaciones. Y no sabemos cuánto tiempo había pasado tampoco. Y vemos la vida familiar de Adán y Eva comienza en el capítulo 4. Hermanos, no sé si ustedes han meditado, pero yo estaba meditando, hermanos, que a este momento solamente existe Adán y Eva en la humanidad. Que usted y yo no existíamos, que usted y yo no estábamos ni tan siquiera por nacer, hace muchos años esto. Pero como usted y yo hemos tenido la bendición de Dios y hemos estado en los planes de Dios para que usted y yo existamos en el día. No solamente que exista la humanidad, sino que existamos cada uno de nosotros en lo personal, que Rubén se llame Rubén, que Ranulfo se llame Ranulfo y que el hermano Jorge se llame Jorge y que existamos en él. Porque así lo va a decir el texto en el capítulo 1, porque así
analizar estos dos primeros versículos, porque luego capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 hablan de la vida familiar de Adán y Eva, y luego van a hablar de la adoración en la familia de Adán y Eva. Y hermanos, el capítulo 4 en adelante nos va a enseñar también, nos va a mostrar, hermanos, cómo el pecado va pasando de una generación a otra generación. Y no como recibirlo de una herencia, sino que cada generación decide si quiere o no quiere pecar, si quiere vivir en la justicia, si quiere vivir en la verdad o si quiere vivir en la mentira. Capítulo 4, versículo 1 dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva, no se está refiriendo a un conocimiento físico de los ojos, sino está hablando de otro conocimiento íntimo. A eso se está refiriendo. Ya Adán ya la conocía, ya sabía quién era Eva, ya la había visto. Está hablando de algo más íntimo. Pero no quiero decir palabras que se pueden echar fuera. No. La conoció de una manera más íntima Adán a su mujer Eva. Y cuando dice la cual concibió y dio a luz a Caín, está hablando de que a Adán, después de que conoció a su mujer, nace su primer hijo, Caín. Eso por un momento, hermano. Pensamos por un momento. Eva sabe que Dios creó a Adán de la tierra, de la nada. Eva sabe que el que da la vida, que el que le dio la vida a Adán, es Dios, la existencia, es Dios. Eva sabe que Dios también le dio la existencia a ella porque salió de las costillas de Adán. Pero ahora Eva, hermanos, le está dando la vida a Caín. Porque Caín ya no nace directamente por de Dios, sino el vientre de Eva. Pero la respuesta de Eva a eso que acaba de acontecer, dice, cuando dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, hermanos, nos damos cuenta cuando hablamos de que Adán conoció a Adán a Eva su mujer, vemos que las relaciones, hermanos, íntimas estaban en la mente de Dios. Estaban en la mente de Dios. Y hermanos, nada más que esas relaciones, Dios las ha pensado siempre dentro del matrimonio. ¿Cuántas mujeres había, hermano, ahí? ¿Cuántas mujeres había hasta ese momento, tú, Rubén? Nomás una. ¿Cuántos hombres había? Entonces Dios diseñó las relaciones dentro de dos personas, no de tres, ni de cuatro. Solamente tres, solamente dos, no tres ni cuatro. Nos damos cuenta, hermanos, que cuando leemos el pasaje de Malaquías, capítulo 2, dice Malaquías que si Dios hubiera querido que la relación no fuera entre tres, Dios hubiera hecho un humano. Miren, por ejemplo, vamos a Malaquías, capítulo 2. Malaquías, capítulo 2, hermano. Versículo 15. Recuerde que Dios en Malaquías capítulo 2 viene hablando que no va a aceptar la ofrenda porque los hijos de Israel han sido infieles con sus mujeres, con las mujeres de su juventud. Y en el capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? ¿Algún hermano que lo lea?
hizo el uno, hablando del hombre, habiendo en él abundancia de espíritu. En otras palabras es, Dios tenía poder y tiene poder, y en su momento está diciendo, Dios podía haber creado otro hombre y otra mujer para que fueran 2 y 2, o pudo haber creado otro hombre para que fueran 2 hombres y una mujer, o pudo haber creado otra mujer para que fuera un hombre con 2 mujeres. Porque el texto dice, ¿no hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu para poder hacer más? Sí, Dios podría hacer más hombres o más mujeres, pero ¿y por qué uno? Entonces, ¿por qué Dios nada más hizo un hombre e hizo una mujer? ¿Por qué? Dice el texto, porque buscaba una descendencia. Dios, hermanos, en la mente de Dios estaba un hombre para una mujer, porque quiero que vuestros descendientes sean para mí. Esto es, hermanos, que lo que Dios está diciendo es que Dios pensó en un varón para una mujer y una mujer para un varón. Si Dios hubiera pensado en 2 o 3 mujeres para un varón, pues lo hubiera hecho, Él lo podía hacer. Pero Él quería que los hijos que nacieran vinieran de un matrimonio. De un matrimonio, hermanos, como lo estaba haciendo Adán y Eva en su mujer. Dios no quería, hermanos, no estaba en la mente de Dios que anduvieran hijos, ahora sí, por cualquier lado. Fíjense, hermanos, a eso estaba pensando. Entonces, si Dios hubiera querido, hubiera hecho 2 hombres. Él tenía poder para hacerlo. Pero Dios estaba pensando, Adán, tú vas a ser para Eva y Eva va a ser para él. Y en Malaquías Dios le está diciendo al pueblo, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El consejo, guárdense pues en vuestro espíritu y no sean desleales con la mujer de vuestra juventud. ¿De dónde vienen los hijos, hermanos? ¿De dónde vienen los hijos? Según Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 1? ¿Cómo dice el texto? Conoció. Los hijos vienen de una relación. Hermanos, a veces no han escuchado escuchar que dicen, ha escuchado que algunos dicen, es que mi hijo nació de un descuido. Un descuido no. Un descuido no. No nacen de un descuido. Nacen de una relación. Nosotros le queremos poner nombre de un error, de un descuido, de que no me cuidé, pero realmente. Y luego vienen los abortos, y ahorita es lo que más está. Hermanos, pero la mujer que no quiere tener un hijo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si no quiere tener hijos, hermanos, si no se quiere casar todavía y no quiere tener hijos, no tener relaciones. Exactamente, sencillo, ¿sí o no? Pero si tiene relaciones con algo, es más que seguro que un bebé va a nacer. Y después se termina complicando todo el asunto, ¿no? Después cuando dice, no, es que no estaba planeado. Bueno, lo que estamos diciendo, hermanos, es que los hijos vienen de una relación entre un hombre y una mujer. Y vamos a pensar ahorita más luego en nuestro tiempo presente, hermanos, para hablar algo de algunas aplicaciones. Entonces, cuando hermanos, Génesis 4.1 y cuando Dios pensó en ese Génesis capítulo 4, versículo 1, regrese conmigo al capítulo 1, versículo 28. Ha pasado poco tiempo según la lectura, pero regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿qué dice? Y los bendijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios, ¿a quién? Adán y Eva. Y les dijo, ¿qué les dijo? Fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra.
Y hermanos, no les dijo cómo, ¿verdad? No dijo cómo, nomás les dijo, los bendijo y les dijo, fructifíquese y multiplíquese. Tan pronto se hizo realidad las palabras que Dios había dicho. Lo que Génesis capítulo 1 dijo Dios en el versículo 28 se cumple en Génesis capítulo 4 versículo 1. Multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Entonces, hermanos, en la mente de Dios estaban las relaciones, pero hay relaciones aprobadas. Las que Dios estaba aprobando eran entre las de Adán y Eva, y ese era el matrimonio que Dios aprobó en su momento, hermanos. Entonces, si nosotros pensamos en la actualidad, hay hombres que tienen otra mujer, aparte de la que tienen en su casa, su esposa, sus hijos, tienen otra mujer. Y una relación de esas, hermanos, no estaba en la mente de Dios. Una relación de esas no estaba en la mente de Dios. Porque dijimos que en el huerto solamente había dos. Si una mujer tiene dos hombres, esa relación con ese hombre no estaba en la mente de Dios. Entonces, hermanos, si antes del matrimonio o antes de un hombre y una mujer que tiene relaciones también, Dios no lo aprueba, no estaba en la mente de Dios. Si una mujer tiene su marido y tiene otro hombre por fuera, como podríamos usar la palabra, tampoco esa relación es aprobada por Dios. Y las que Dios pensó, las relaciones que Dios pensó, las pensó entre un varón y una mujer. ¿Y cómo estamos viendo la modernidad hoy? ¿Cómo estamos viendo dice la modernidad? Es que así es ahora, ¿no? Hombre con hombre, ¿no? Y aunque queramos cerrar los ojos, es la realidad. Mujer con mujer. Pero hermano, esas relaciones Dios no las aprobó, ni estaban en la mente de Dios. Dios hizo todo y bueno, en gran manera. Y ahí estaba el matrimonio también, dentro de eso que dice Génesis 1:31, que todo lo que Dios hizo era bueno y de gran manera, pero el hombre se ha encargado de destruir lo bueno que Dios hizo. Entonces, las relaciones, hermanos, fueron pensadas entre un varón y una mujer. Dios pensó en relaciones santas. A eso dice el escritor a los Hebreos, capítulo 13, hermano. Entonces, Dios pensó en relaciones santas entre hombre y mujer. Las relaciones entre hombre y hombre no fueron pensadas por Dios ni son aprobadas por Dios. Las relaciones entre una mujer y otra mujer no fueron pensadas por Dios y no fueron aprobadas por Dios, no son aprobadas por Dios porque Dios solamente creó una mujer para un hombre. La única relación que Dios aprueba es la relación entre un hombre y hermanos, y aunque el gobierno, aunque las leyes terrenales lo están aprobando, y usted y yo tenemos que darnos cuenta de eso, de que las cosas cada día se acercan más a nosotros, de que los matrimonios gay son más el día de hoy, de que los matrimonios transexuales ya son más, hermanos, no como antes que se escuchaba uno allá las cansadas, no, hoy son más. Hoy salen a la calle a pedir, hermanos, que se haga justicia, a exigir justicia, pero no son relaciones aprobadas. ¿Estamos de acuerdo? No son relaciones aprobadas por Dios. Y nosotros tenemos que, hermanos, pensar en nosotros y pensar, hermanos. ¿Y por qué pensar en nosotros? Porque también nosotros estamos expuestos, hermanos, a no ir a comer del árbol como comió Adán y Eva, pero estamos expuestos a pecar y a poder entrar en una relación
que no es lícita aprobada por Dios. No lo aprueba Dios. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos de no entrar en una relación que no sea aprobada por Dios. Entonces, con lo que estamos viendo en la actualidad, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hay algo más que dice el texto del capítulo 4, versículo 1. Dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Fue la voluntad de Dios que yo tuviera a Caín. En este texto, algunos estudiosos dicen que Eva se ve muy contenta por haber tenido a Caín su primogénito. Por la forma como describe el versículo 2, parece que ya no está tan contenta con el nacimiento de Abel, parece ser, pero eso es nada más un comentario. Pero lo importante en el 1, en esa parte, es que Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido. Entonces, hermanos, la primera familia, en Génesis 4 se está cumpliendo Génesis 1:28, y nos damos cuenta, hermanos, que los hijos, aunque son relaciones, vienen de una relación aprobada por Dios, Dios tiene mucho que ver en la existencia de un ser humano. Caín, Eva está diciendo en otras palabras, mi hijo Caín ha nacido por la voluntad de Dios. Si nos pusiéramos, si en vez de Caín dijéramos, Rubén Sierra nació por voluntad de Dios. Todos los seres humanos, le debemos la existencia a Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo estemos en eso. Claro, venimos de una relación de nuestros padres, pero así Dios lo determinó, de que usted y yo existiéramos en esta vida. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hermanos, parece ser que la humanidad no está tomando en cuenta que hemos venido a este mundo por la voluntad de Dios. Como seres humanos nos hemos dedicado a querer hacer nuestra propia voluntad sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta que gracias a Él estamos en este mundo. Hablando de las relaciones, la humanidad está queriendo tener sus propias relaciones a su manera, como ellos quieren, sin tomar en cuenta. ¿Qué podemos hacer, hermano? Tal vez usted y yo ya no vayamos a cometer, hermanos, el pecado de entrar en otra relación. Vamos a pensar, pero ¿qué va a pasar con los que vienen tras de nosotros? Que, hermanos, están viendo toda la evolución. ¿Cree usted que sería importante cuidar a los niños? ¿A las niñas? ¿Qué es lo que le están diciendo en la escuela ahorita? ¿Cuál es la buena noticia para los niños en la escuela? Que los niños pueden decidir qué sexo quieren ser. Yo les pregunto, hermanos, con lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 1, ¿quién tendrá mayor responsabilidad para que un niño, hermanos, crezca con una idea de que es varón, o que un niño crezca con una niña crezca con la idea de que es mujer? ¿Qué dijo Eva, hermano? ¿Qué dijo Eva? ¿Qué dijo Eva? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva, la mamá de este niño, lo identificó como varón. Eva no estuvo dispuesta a aceptar que otros o su propio hijo decidiera si iba a ser varón o iba a ser mujer.
Eva, hermanos, le puso una identidad a su hijo, a su primogénito, y dijo: Caín es un varón. Ah, no, él puede decidir. No. Eva le puso identidad a su hijo y dijo: he adquirido este varón. Y aparte, hermanos, aunque los nombres pueden variar, note que Eva dijo, la palabra de Dios dice: la cual concibió, dio a luz a Caín. Un nombre que para nosotros lo podemos entender, está un nombre del sexo masculino. Entonces, hermanos, hay que cuidar a nuestros niños y nuestras niñas, y hay que enseñarles que ellos tienen una identidad sexual. Desde chiquitos, hermanos, a las niñas y a los niños. O sea, no hay que dejarlos que ellos escojan. Si es niño, es niño. ¿Sabe? Lo que voy a contar, le voy a decir algo, por ponerlo de ilustración. Nos pasó ahora que fuimos a Honduras, y me pasó en la iglesia, hermano. Una muchacha que llega, es visitante, y ya la conozco, el vecino, conozco todos los del rancho. Pero, hermanos, yo pensé que su niño era niña. ¿Y sabe por qué? Porque traía el pelo hasta acá. Y bien bonito su pelo. Y le dije: oye, tu niña se parece igual que la otra, la grande. Le digo que ahora ya está grande, que la vez pasada que vine, están igualitas estas dos niñas. Y me quedó volteando a ver y me dijo: es varón. ¿Por qué dejar que los niños les crezca su pelo, y por qué no identificarlos desde chiquito que son niños? Entonces, hermano, lo que estoy diciendo es que Eva identificó a su hijo como un varón, no como una niña. Es varón, dijo. Y entonces la madre, como Eva, tiene gran responsabilidad, hermanos, para darle esa identidad a su hijo. Esa identidad sexual, si es niño o si es niña. Entonces, no hay que dejar que ellos decidan su género. No es bíblico. Eva le dijo: ha adquirido varón, y le puso nombre, y luego dice Dios que después tuvo otro hermano, no hermana, sino que después dio a luz a su hermano Abel. Hay algunas cosas que pudiéramos sugerir en cuanto a este asunto, por el punto que queremos llegar de las relaciones que estamos viendo. Que los niños, hermanos, jueguen con juguetes de niños. Que las niñas jueguen con juguetes de niños. Son niños, van a jugar, que jueguen con juguetes de niños. Que los niños, hermanos, usen ropa de niños, y las niñas usen ropa de niños. ¿Por qué poner ropa de niña a un niño y viceversa? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo sabemos que es un niño o que es una niña? Podemos identificar por su ropa. Lo podemos identificar por su pelo. Lo trae bien cortadito, es un niño. Eva lo identificaba como un varón. Entonces, hermanos, que los niños hagan trabajos de niñas. No está Matías, pero Matías hace algunos años lo vi. Allá estaba con una pala, hermanos, haciendo eso. Que los niños hagan trabajos de niños, y las niñas ayuden a su mamá en el lugar. ¿Qué podemos decir también, hermano? Que los niños usen objetos masculinos, que las niñas usen objetos femeninos. Imagínense un niño con aretes. Piensa por un momento. Imagínense un niño con las uñas pintadas. ¿Cómo lo identificamos? ¿Es varón o es mujer? Eva dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, hermanos, tenemos que poner una identidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque luego llega la edad de la adolescencia, y luego llega una etapa cuando hay jóvenes que se convierten en homosexuales o transexuales. Y una última, hermanos, que podríamos decir, tienen que ver los padres.
Qué ambiente, hermanos. Qué ambiente. La Biblia nos dice cuánto tiempo pasó entre Génesis 4.1 y Génesis 4.2. No sabemos qué tiempo pasó en esos dos versículos, entre el nacimiento de Caín y el nacimiento de Abel. Pero note cómo dice la Biblia que la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva estaba muy contenta con el nacimiento de Caín. Pero ¿cómo dice ella? ¿Cómo dice la Biblia después en el versículo 2 acerca del nacimiento de Abel? Después dio a luz a su hermano Abel. Pero de una forma muy sencilla, ¿no? Sí, menos explícito. Hermano, ¿y qué nos llama esto? A pensar. ¿Será que Eva todavía no olvidaba lo que había pasado con Adán y con su marido Adán? ¿Será que Eva todavía estaba viviendo en ese recuerdo? Y otra de las cosas es que, hermanos, si usted se da cuenta, en estos versículos no se menciona Adán. ¿Por qué no se mencionaría Adán? No lo sabemos. Pero ¿por qué no está el Padre? ¿Qué quiero decir, hermanos? Que los padres también tenemos responsabilidad y obligación para crear un ambiente sano, para que hayan relaciones sanas. Los investigadores dicen que de matrimonios donde hay gritos, donde hay golpes, hermanos, donde hay drogas, donde hay alcohol, muchos de esos matrimonios salen hijos homosexuales o salen hijas transexuales. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque muchas veces, hermanos, los hijos se crían en un ambiente, no un ambiente de paz, no un ambiente de tranquilidad, no un ambiente de gozo, sino, hermanos, en un ambiente donde hay ofensas y donde hay golpes. Y cuando los hijos se crían en ese ambiente, hermanos, entonces muchas veces reciben o están propensos a tener trastornos mentales. Hay una gran responsabilidad de parte de los padres de crear un ambiente donde los hijos, hermanos, puedan identificarse con un género así como Dios lo demanda. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay jóvenes que se crían en una familia así? ¿Qué es lo primero que hacen? Buscan las drogas, buscan el alcohol y después terminan, hermanos, en relaciones que van a afectar toda su vida. Entonces, si nosotros ya lo brincamos, ya lo pasamos, y Dios quiera que no entremos en una relación que no sea aprobada por Dios, que sigamos en estas relaciones aprobadas por Dios, hermano, que los muchachos que vienen, que los hijos, que los nietos puedan tener relaciones sanas delante de Dios. Entonces la mamá se encarga de poner nombre a los hijos, se llamaba Caín. Lo identificó como un varón, dijo: este es un varón, una identidad sexual, masculino, y también Eva reconoció que era por la voluntad de Dios. Y luego vemos, hermanos, entonces, lo que nos está pasando ahora. Y saben que estaba leyendo el día de hoy, tuve un ratito para leer, hermanos, y estaba hablando de muchas cosas, como que para el 2030 posiblemente los taxis ya no van a traer conductor, que algunas maquiladoras ya no van a necesitar tanta personal, que las personas ya ahorita ya no compran el periódico, que las cámaras fotográficas y las grandes empresas se han, hermano, pues ido a la quiebra, porque la tecnología ha ido evolucionando, y nosotros lo que en su momento vimos tal vez como un matrimonio gay, hoy ya lo vemos como algo normal. ¿Qué nos espera de aquí al 2020? ¿Qué nos esperará, hermanos, a los muchachos, a los chiquillos? Tenemos que trabajar en nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que trabajar en la vida de ellos, de cuidar de ellos, hermanos, de darles una identidad, de que puedan, hermanos, ellos
identificarse en ese plan que Dios creó desde la eternidad. En una familia, hermanos, donde a los varones se les llaman varones, como fue el caso de Caín y Abel. Y luego terminamos, hermanos, con estos dos jóvenes ahí en Génesis 2. Dice el versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, fue labrador de la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay que saber también que va a haber que trabajar. Caín fue, hermanos, podríamos decir que Caín fue entonces un labrador de la tierra, o sea, un campesino, un agricultor, y Abel fue un pastor de ovejas. Se les tiene que enseñar a los hijos a trabajar. ¿Quién les enseñó a cuidar las ovejas? ¿Quién les enseñó a labrar la tierra? ¿Quién era el encargado de labrar la tierra, tú, Rubén? ¿A quién le había puesto Dios a que labrara la tierra? Adán. Desde el principio, Adán. Hermano, nos damos cuenta entonces que Adán debió haber enseñado a Caín a labrar la tierra. ¿A quién puso Dios que cuidara a los animales y que enseñara a él? Adán, perdón. Caín debió haber aprendido de su papá cómo cuidar los animales. Entonces los papás también no solamente tienen responsabilidad, hermanos, o los padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a los hijos a tener buenas relaciones matrimoniales y prepararlos para el matrimonio, sino también a enseñarles a tener buenas relaciones laborales y sociales. Caín va a cometer el pecado de su vida igual que su papá, igual que su mamá, pero eso lo vamos a ver, hermanos, si Dios permite, el domingo, en Génesis capítulo 3 en adelante, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Pero lo que podemos decir es que, hermanos, las familias comienzan con un matrimonio, y para tener esas familias de calidad hay que tener matrimonios de calidad. La verdad, hermano. Y nosotros, aunque Victoria y yo no tengamos hijos, hermano, aunque ella y yo no tengamos hijos, tenemos que vivir un matrimonio de calidad, porque nosotros somos el espejo, el ejemplo para otros. Pero si usted y los jóvenes nos ven discutiendo y nos ven peleando, ¿qué ejemplo le vamos a dar? Entonces, hermanos, las familias comienzan con una relación matrimonial, y para poder tener familias de calidad hay que tener matrimonios de calidad. El matrimonio, hermanos, así escribí yo esta conclusión: el matrimonio es la semilla para una familia. Si hay matrimonios buenos, habrán familias buenas. Porque de Génesis 4, versículo 3 en adelante, y luego comenzando en el 8, nos vamos a dar cuenta cómo se rompe la relación familiar en el caso de Caín. Pero ya estaba rota la familia de Adán, ¿no? Antes. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos. Cuidemos nuestras relaciones. La hermana o el hermano que tenga la oportunidad de Dios de tener una relación, que está soltero, que esté viudo y pueda tener una relación, no corra. Escoja una relación que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Están los muchachos que vienen tras de nosotros, y enseñémosles a tener buenas relaciones, relaciones santas, relaciones que agraden a Dios. Y por último, hermanos, como hemos sido así siempre bien trabajadores, enseñémosles a trabajar y a tener buenas relaciones en la sociedad. Ahí comienza en Génesis 4, hermanos, la primera familia de la tierra. Pero esa familia de la tierra puede haber sido mi familia, puede ser la familia suya, que comenzó con un matrimonio y que fue creciendo y se fue desarrollando. Pero Génesis 3 nos enseña, hermanos, que ahí comienza una familia. Tal vez muchos de los que están aquí van a comenzar una familia pronto. Deben de saber que para tener buenas familias
hay que tener buenas relaciones matrimoniales, pero ¿cuál es la otra relación que hay que tener en cuenta? Con Dios. La relación con Dios. Que no nos pase lo de Adán y Eva, que rompieron su relación con Dios. Dios les bendiga, hermanos.